Paz de Cristo, mis hermanos, una vez más a través de este medio puedo llegar hasta ustedes, deseándoles que el Señor les esté bendiciéndoles, guardándoles y edificándoles con cada mensaje, con cada palabra del Señor que ustedes estén escuchando y escudriñando en sus propias Biblias, Escrituras. Amén. La palabra del Señor nos dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y para ello vamos a leer una escritura que se encuentra en Efesios, en el capítulo 6, el verso 17. Amén. Leo en el nombre de Jesús. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Este es un versículo que está inserto en lo que es la armadura de Dios. Amén. Vamos a orar para que el Señor esté tomando todo el dominio, para que sea el Señor quien nos edifique y quien nos dé ese maná espiritual, amén, necesario para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Dios Padre, eterno Rey, Dios de la gloria, Señor Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, le ruego su misericordia, Padre Santo. Sea usted, Señor, el que esté bendiciendo a cada hermano, a cada hermana, a cada persona que escuche este mensaje, Padre Santo. Sea usted el que les edifique, Señor. Yo solo soy el parlante, Padre Santo. Bendito Dios, usted es el Maestro, Padre Santo, que edifica. Yo solo, Señor, le ruego ser, Señor, el instrumento, Señor, que usted use, Padre Santo. Bendito Dios. Usted sea bendiciendo a su pueblo, Padre Santo. Bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Toda la honra y la gloria le pertenecen al Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito eres, Señor. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Hay dos comparaciones con las que se nos hace a los cristianos, a los que profesamos la fe. Amén. Una se nos compara con soldados de Cristo. Amén. En la Escritura nos habla de eso. Y lo otro es con los atletas, con los deportistas, los que corren. Amén. En ambos casos, tanto el soldado como el atleta necesita de una preparación rigurosa. Amén. El atleta necesita un entrenador, el soldado necesita un instructor. Amén. Cuando llegamos al camino, cuando le obedecimos el llamado del Señor, porque el Señor es el que nos llama, amén, y obedecemos a ese llamado, llegamos sin ningún conocimiento. Y si traíamos algún conocimiento, por lo general ese conocimiento es errado. Necesitamos ser instruidos, amén, por aquellos que tienen más conocimiento que nosotros, amén. Recuerdo cuando en la década de los 80, cuando fui llamado para el servicio militar, el día que nos tocó acuartelarnos, llegamos con nuestra ropa de civil, con corte de pelo que cada uno usaba, unos más largos, otros más cortos, ¿no es cierto? Y en un par de horas, ¿no es cierto?, ya estábamos cortados de pelo, vestidos con ropa militar, ya a mediodía para la formación del almuerzo, ya todos estábamos con nuestra ropa militar. Y si alguna persona hubiera visto esto desde lejos, una perspectiva ajena a lo que era la parte militar, ¿no es cierto?,
hubiera visto que eran todos soldados. Pero un compañero, recuerdo que dijo, estamos disfrazados de milicos o de militares. Amén. Porque no teníamos el conocimiento ni el entendimiento, no sabíamos nada. Estábamos sin ninguna preparación. Y uno va cambiando, se le cambian todos los hábitos, se le cambia toda la estructura de vida cotidiana, tanto el que empieza en el deporte como el que empieza en una carrera militar, o como nosotros que simplemente íbamos a cumplir con lo que disponía la ley, que era hacer nuestro servicio militar, ¿no es cierto? Entonces, como les decía, nos cambiaron la forma de vestir, nos pusieron ropa militar, nos cambiaron el corte de pelo, ¿no es cierto? La forma de peinarnos y de cortarnos el pelo, todo uniformemente, todo el mismo corte de pelo y el mismo peinado. Entonces, y nuestros hábitos, cada cual tenía su horario de levantarse, de acostarse, de almorzar y todo, y ahí era todo estructurado. Teníamos una hora para levantarlo, tomar desayuno, iniciar las actividades de almorzar, ¿no es cierto?, y de cenar y después de acostarnos. Y nos fue cambiando también la forma de hablar, ya hablábamos en términos, fuimos aprendiendo ya los términos militares, a caminar como un militar, ¿no es cierto?, no. Algunos teníamos un vaivencito así, no, derechito ahora caminando y con un paso regular, un paso marcial. ¿Amén? Entonces nos fue cambiando toda la estructura, como decía, la forma de vestir, la forma, lo cotidiano, el levantarse, el tomar desayuno, el hablar, el dirigirse a otra persona. Ya no podíamos ni siquiera tutearnos, ni siquiera entre los compañeros, entre los que éramos iguales, sino que había una forma de hablar, una forma de vestir. Y nos enseñaron desde cosas simples, desde cosas muy, a ver, si alguien no hizo el servicio militar, dirá, pero hasta esto les tuvieron que enseñar. Nos enseñaron a colocarle el cordón a las botas y la forma de abrochar la bota. Nos enseñaron a colocarlo el cinturón para que todos estuvieran en una misma posición. ¿Amén? En lo cotidiano. Es así también para el deportista, es lo mismo. Cómo se da, el entrenador se preocupa de qué zapatilla o zapato va a usar a la persona que está entrenando, al deportista. Qué zapatilla, qué tipo de calcetín. El entrenador se preocupa de qué tiene que comer, a qué horas tiene que comer, a qué horas tiene que acostarse a dormir, a qué horas tiene que levantarse, cuántas son las horas de sueño que debe tener y como le decía yo, y la alimentación. Entonces todo va en un conjunto general para prepararlo en la actividad que va a realizar. Así también nosotros debemos prepararnos, ¿no es cierto? Mirar a ellos como un ejemplo de conducta y aplicarlo a nuestra vida en el Evangelio de Cristo. Amén. En segunda de Timoteo dice, lo voy a leer, segunda de Timoteo, el capítulo 2, del verso 1 al 4, dice así: en el nombre de Jesús. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se entrega en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Quiero que
que ponga atención en el versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, lo que has oído de mí. Es decir, Pablo le está hablando a Timoteo, le está dando una misión, pero ¿qué es lo que le está diciendo? Lo que aprendiste de mí. O sea, Timoteo ya fue instruido, ya fue enseñado, ya fue adoctrinado, ya hablando con lo mismo como soldado, ya camina como soldado, viste como soldado, habla como soldado y ha aprendido lo que hace un soldado. Entonces ahora tiene la capacidad también de enseñar a otros. La recomendación es que ponga ojo a quién le va a enseñar y qué le va a ordenar, qué le va a ordenar hacer. Amén. Como corredor, amén. Vamos a leer, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Amén. Antes de ir a la parte de los deportistas, voy a terminar un poquito con esto. Dice, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Usando ya, como estamos usando bastante ahora las redes sociales, hay varias predicaciones y predicadores. Uno de los que escucho mucho sus predicaciones es la de el pastor Adrián Roger, y en una de sus enseñanzas decía que nosotros vamos a entrar en una lucha espiritual, queramos o no queramos. No podemos ser neutrales, no podemos, yo me quedo quietito aquí, como decir, de un bajo perfil. No, tarde o temprano el cristiano entra en un combate espiritual, en una guerra espiritual, la cual no podemos rehusar, pero para eso tenemos que estar preparados y estarnos preparando siempre, porque nadie que entra a un combate, a un conflicto, sale 100% ileso. Siempre más de algún rasguño agarra, más de un dolor va a traer, aunque la victoria sea fulminante, ¿no es cierto? Más de algo queda en contra. Amén. Pero para eso el entrenamiento, para ser capaces de resistir ese dolor, ¿no es cierto? Esa consecuencia del combate. Amén. Vamos a ir a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 9, versos 24 y 25, refiriéndose a los deportistas. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que los tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Amén. Los que corren en el estadio, todos corren, pero solo uno gana. Amén. Pero ellos se preparan para eso, se preparan para ganar. Y corren una carrera, después otra y otra y otra. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que nosotros tenemos que ver? Es cómo ellos se preparan. La perseverancia que ellos tienen debe ser para nosotros también como un ejemplo. El esfuerzo que ellos ponen para obtener el objetivo por lo cual se están preparando, por lo cual dejan cosas a lo mejor que les gustaría hacer, como, no sé, me imagino, por decir un ejemplo, dormir hasta tarde o comer cosas que como deportistas no lo pueden hacer, aunque les guste, pero ese es el esfuerzo que ellos hacen. Y dice, para una corona corruptible y para nosotros que el premio es la eternidad. ¿No es cierto? Debemos de poner más perseverancia, más constancia, más esfuerzo
esfuérzate y sé valiente, le dijo el Señor a Josué. Amén. Gloria a Dios. Ambos necesitan preparación, sacrificio, aceptar y dejar para responder adecuadamente a los requerimientos. Amén. Entonces, debemos esforzarnos, debemos de ponerle empeño en las cosas del Señor. Amén. Y cuando muchas veces pasa que podemos sentir cansancio, podemos sentir fatiga, estoy hablando en términos espirituales, podemos sentir fatiga, podemos sentir que ya no queremos seguir esta carrera, que queremos tirarlo al suelo y quedarnos ahí. ¿Ah? Es entonces cuando debemos recurrir a lo que yo digo, a lo que ya tenemos. Nosotros no los preparamos, o sea, nos preparamos antes para las cosas adversas, para tener la fortaleza, la fuerza, como el soldado para ir al combate se prepara antes, se instruye antes está el instructor ahí enseñándole, haciéndolo esforzarse, el entrenador está ahí constantemente pidiéndole más esfuerzo, más sacrificio, más constancia, poniéndole que tenga más garra tanto el soldado como el deportista. Nosotros también tenemos que fortalecernos antes, tomar la fuerza antes, el conocimiento antes. Amén. Y si por algún motivo, como le digo, necesitamos fuerza, necesitamos más vitaminas, ahí estamos en la palabra del Señor. Amén. Fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6, verso 10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Ahí está, para que nosotros podamos tomar esa vitamina, ¿no es cierto? Como el deportista toma un suplemento alimenticio para fortalecerse más, para tener más capacidad en su actividad, en la carrera o en la competencia donde va a participar. Así nosotros también tenemos que tomar esa vitamina, esa fortaleza que está en la palabra del Señor. En la palabra del Señor nos va a indicar qué es lo que tenemos que hacer. Amén. Aparte de toda la preparación que debe tener tanto el soldado como el deportista, ¿no es cierto? También necesita lo que nosotros necesitamos, aparte de todas estas habilidades que estábamos hablando, tanto del deportista como del soldado. Aparte, nosotros debemos de usar lo que Dios pone a nuestra disposición. Amén. Lo que Dios entrega en nuestras manos, ¿no es cierto? O para que nosotros usemos, ¿no es cierto? Dones, talentos y otras habilidades. Amén. En Éxodo, en el capítulo 14, verso 16, ¿no es cierto? Está el pueblo de Israel frente al Mar Rojo. Dios le había pedido a Moisés que sacara al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Lo saca, el Señor actúa, Él en la cara visible ante todo, ante Faraón y ante su pueblo, pero el que está haciendo las cosas es el Señor. Moisés ha sacado al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Y están frente al Mar Rojo. No pueden cruzarlo, es un mar. Y atrás tienen al ejército egipcio, ¿no es cierto? Los carros del faraón, con
con sus hombres de a caballo, todos sus soldados, ¿no es cierto? Arqueros, gente con espada, lanza, la caballería, como le decía, los carros. Era uno de los ejércitos en esa época con la tecnología más avanzada de su tiempo. Y ahí está Moisés frente al mar. El pueblo de Israel también lo está acosando, lo está afligiendo porque sienten que están acorralados, y Moisés clama también al Señor, y el Señor le dice, le dice: alza tu vara y extiende tu mano. Amén. O sea, ¿quién le dice? Usa lo que yo te he puesto a tu disposición, usa lo que tienes, ¿no es cierto? Y Moisés hace como le dice el Señor. El mar se abre, ellos pueden cruzar al otro lado del mar. Los egipcios intentan pasar, se cierra el mar y cae todo el ejército de los egipcios, y el pueblo de Israel puede tomar la victoria. Amén. En segundo término, o sea, el primer término es usar lo que Dios puso a nuestra disposición. Y lo segundo, nunca pretender usar lo que no es nuestro. Amén. Lo que no es nuestro. A cada hermano, a cada hermana, a cada obispo, pastor, todos los que sirven al Señor, Dios le dio a cada uno algo en especial que solamente lo puede usar la persona. Amén. Voy a leer en capítulo 17 de Primera de Samuel. Se relata cuando el pueblo de Israel, siendo rey Saúl, está en la línea de batalla, está en conflicto con los filisteos. David está en el campo cuidando las ovejas de su padre, y su padre lo llama y le dice que vaya a ver a sus hermanos, les lleve algunos alimentos y de vuelta le traiga noticias de cómo están ellos, si están bien. Cuando llega David a donde está Israel, a donde están sus hermanos y todo el pueblo israelita, escucha que hay un hombre de los filisteos que está desafiando, ¿no es cierto?, a Israel. Entonces David pregunta: ¿y quién es este incircunciso que desafía a los escuadrones del Dios Altísimo? Amén. Y el filisteo dice: mándenme un hombre para acá para que peleemos. Si yo lo derroto, ustedes van a ser mis esclavos o los esclavos de los filisteos, y si me derrotan, nosotros seremos esclavos de ustedes. Amén. Mándenme uno de los, no son ustedes los hombres de Saúl. Y David mira, y al mirar, David cambia la perspectiva, la forma de ver, y cambia la jerarquía inmediatamente, porque dice: ¿quién es este circunciso que desafía a las huestes del Dios Altísimo? Mientras que para el filisteo eran los hombres de Saúl, para David eran las huestes del Dios Altísimo. Mientras que para el pueblo de Israel, los soldados que estaban ahí de Israel, el hombre que los estaba desafiando era Goliat, el gigante, un hombre de 3 metros aproximadamente de altura, ¿no es cierto? Para David era simplemente un incircunciso. David ve esta situación y dice, él se ofrece, dice: yo voy a ir a combatir, yo voy y acepto el desafío. Los tratan de persuadirlo que no vaya,
cuando ven que David está decidido, el rey Saúl le dice: te voy a colocar las ropas. Mira, le pone la coraza, el casco, y David intenta de caminar y no lo puede hacerlo. Entonces dice: esto no me sirve a mí, no es para mí. Amén. Estas son las ropas de Saúl, a él le sirven, a mí no me sirven. Y aunque Saúl le pasa sus ropas para que fuera una ventaja en el combate que iba a tener David, esto le era perjudicial porque no lo dejaba moverse, no lo dejaba realizar sus habilidades o tener una buena movilidad. Cuando David, ¿no es cierto?, se saca sus ropas, ¿qué es lo que hace? Toma lo que Dios había dispuesto para él. Amén. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 38 al 40. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Amén. Cada cual tiene que usar lo que Dios le dio para que usara. Amén. Otra de las cosas que hay que tener en consideración es que nunca podemos pretender que lo sabemos todo. Amén. Que ya con lo que sabemos estamos listos y no necesitamos más de instrucción, no necesitamos más de aprendizaje. Cada día podemos aprender cosas nuevas. Amén. Voy a leerle en Hechos capítulo 18, verso 24. Amén. Hasta el 26. Dice así la palabra de Dios. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino del Señor. Amén. Dice que este hombre era elocuente, o sea que tenía un buen hablar, una buena forma de explicar. Además lo hacía con denuedo, o sea, tenía la valentía de hacer las cosas. Amén. Pero aunque tenía esas cosas, ¿no es cierto?, le faltaba más instrucción. Amén. Dice, y les pusieron más exactamente el camino del Señor. A lo mejor tenía algunas cositas que había que corregir, pero él se lanzó a hacer el trabajo, pero necesitaba más. Así nosotros nunca podemos pretender que ya lo sabemos todo, que lo podemos, que ya no necesitamos que alguien venga y que nos diga: oye, en esto te equivocaste, o esto es necesario saber, o uno al escucharlo a aprender y absorber lo que otros, el conocimiento que otros han adquirido. Amén. El Señor usa a sus siervos, ¿no es cierto?, para que nos instruyan y nosotros vamos aprendiendo cada día más. Amén.
Y como les decía anteriormente, si necesitamos una vitamina espiritual cuando estemos cansados, en Efesios capítulo 6, verso 10, dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Dios Padre, eterno Rey, Dios de la gloria, Señor Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, le ruego su misericordia, Señor. Sea usted el que nos edifique, Señor. Sea usted que derrame bendición sobre su pueblo, sobre cada hermano, cada hermana, cada persona que escuche, Padre Santo, bendito Rey, Dios de la gloria, Señor Dios Todopoderoso. Todo aquel que escuche este mensaje sea edificado, Padre Santo, en su nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Toda la honra y la gloria le pertenecen al Señor. Amén.